Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que es extremadamente controversial. Y bueno, no controversial necesariamente, pero que sí genera muchas dudas cada vez que yo lo menciono en mis redes sociales. Si no me sigues, te voy a dejar aquí mi usuario para que me sigas en Instagram. Y ese es el tema del homeschooling. Específicamente cuando hablamos de realizar este tipo de educación en casa o homeschooling desde lo que es la República Dominicana. Recientemente mencioné el tema en mi Instagram y causó un revuelo enorme, muchas preguntas que voy a tratar de responder en un solo video, y si no, les invito a que se suscriban, enciendan la campanita para que podamos continuar este tema en el siguiente video. Mientras tanto, bienvenidos a mi canal. Yo desde aquí, desde mi mecedorita, así que si me ven balanceándome, no se sorprendan, estaré contándoles un poco sobre, y tengo aquí claro que sí mis notitas, de lo que es el homeschooling, cuáles son sus características, sus ventajas y también sus desventajas. Vamos a tocar así de manera tipo pinceladas cómo funciona el homeschooling en la República Dominicana y su base legal para existir como tal, o no para existir, sino para que las familias que sí lo llevan a cabo lo puedan hacer de una forma libre. Y ya nos iríamos a un contexto más personal y les voy a contar por qué nosotros como familia hemos elegido realizar el homeschooling en nuestro hogar y cómo vamos a tratar de hacer que funcione. Bien, el tipo de homeschooling que elegimos, hablamos hablar del currículum, no sé si todo me dé tiempo, como dije anteriormente, en este solo video, pero de lo contrario, les invito a que me sigan y se suscriban y enciendan la campanita para que puedan tener acceso les llegue esa notificación súper fabulosa, para que puedan ver todo lo que no me dé tiempo a hacer en este video en el siguiente. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Quiero aclarar antes de comenzar este video, y es que todo lo que está expuesto en este y los videos que continúen sobre homeschooling en este canal de YouTube o en cualquier otro medio digital en el que yo figure, están basados en, primero, mi opinión personal. Puede que alguien tenga más o menos experiencia que yo y tenga una opinión absolutamente diferente, y invito a que la exprese en los comentarios. Pero esto está basado en mi opinión personal y también en mi investigación personal. Yo no soy experta en la materia, simplemente estoy contando todo lo que yo he obtenido luego de hacer mi pequeño research o mi investigación, y también en base a mi experiencia personal como madre primero de niños con una condición de salud especial que amerita un tipo de educación también especial, y también mi experiencia personal educando a mis hijos en casa por segunda ocasión de sus vidas. Dicho esto, ya sí podemos continuar. Antes de entrar en materia y de hablar de por qué nosotros elegimos, de cómo funciona la República Dominicana, es más importante hablar de qué es el homeschooling o la educación en casa. Esta es una forma de educación donde los padres o tutores asumen la educación de sus hijos y la responsabilidad de educar a sus hijos desde su casa o desde su hogar, en vez de enviarlo a una escuela pública o privada. Nosotros, como padres, homeschoolers o educadores en casa, asumimos desde la elección del currículum o el plan de estudio que nuestros hijos van a realizar, hasta sus calificaciones, hasta decidir si van a preparar no exámenes hasta que culminen su año escolar. Es decir, esto de educar en casa no es llevar el currículum, llevar un sistema igual al de la escuela y traducirlo a nuestra casa, sino que nosotros elegimos desde el principio todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos,
y nos hacemos responsables de llevar a cabo ese plan que nosotros mismos hemos elegido para ellos. Entonces, hablemos de lo que son las características del homeschooling. La primera característica es la personalización del aprendizaje. En esta parte nosotros tenemos la absoluta libertad de adaptar el currículum que hemos decidido para nuestros hijos según la metodología de enseñanza, según las preferencias incluso, no solamente de nosotros, sino de nuestros hijos, y permitiendo de esta forma un aprendizaje más individualizado para cada uno de nuestros hijos. Segunda característica es la personalización del horario. Nosotros y flexibilidad del horario. Nosotros tenemos la libertad también de elegir el horario en el que vamos a educar a nuestros hijos, el tiempo que vamos a dedicarle a la educación de nuestros hijos, los días de la semana en que nosotros vamos a educar a nuestros hijos y así sucesivamente. Entonces, es genial, sobre todo para las familias que tenemos una vida un poquito loca, que si tenemos que viajar por razones ya sea de trabajo o incluso de temas de salud, como en el caso nuestro, que nos hemos pasado los últimos 4 o 5 años viajando por el tema de salud de mi hijo Rodrigo y así dependiendo de la situación de cada familia. Otra característica es que existen variedad de métodos y currículos o currículums para elegir. Hay un montón de opciones, señores, en Internet. No tenemos que casarnos ni siquiera con un solo currículum para nuestros hijos. Es decir, si yo, por ejemplo, me gusta el currículum que ofrece tal marca o tal empresa que se dedica a todo esto, por ejemplo, para mis hijos yo elegí matemáticas y language arts, que es inglés, mis hijos van a hacer inglés como primera lengua. Yo elegí un currículum de una empresa en específico, pero ya lo que es ciencias, historia social dominicana, por ejemplo, que este año mis hijos van a hacer historia social dominicana, van a tener lengua española también. Voy a hacerlo con otro tipo de libros y voy a armar el currículum yo mismo. O sea, ni siquiera tengo que tomar todo de una sola marca o de un solo currículum, sino que podemos tener la libertad de coger y dejar de cada libro, de cada website, de plataformas incluso interactivas donde también ellos pueden aprender en el día a día, en conectarse ellos mismos y hacer sus propios investigaciones y demás. O sea, existe una libertad demasiado grande que uno puede sacarle muchísima ventaja y no casarnos con una sola marca o una editorial o una empresa que se dedique a hacer currículums para homeschool. Otra de las características está relacionada al entorno de aprendizaje. Los niños, señores, aprenden de absolutamente cualquier cosa, incluso de las tareas diarias que tenemos nosotros como padres, de cocinar, de hacer quehaceres en la casa, de, por ejemplo, cultivar. Nosotros estamos ahora mismo en un plan de cultivar algunas frutas y vegetales en casa y eso también es un sistema de aprendizaje, porque, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una receta, por sencilla que sea, para tú hacer una receta tienes que utilizar unidades de medida para tú medir los ingredientes que vas a utilizar en la receta. Cocinar también es química, es la mezcla de de los ingredientes, cómo uno reacciona cuando interactúa con el otro y así. Entonces, absolutamente todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con aprendizaje. Cuando tú vas a pagar al supermercado, vas a pagar a una tienda, cómo administrar sus finanzas, su propio dinero, su mesada que le das por realizar los mismos quehaceres que tienen en la casa, ya sea si, por ejemplo, a Rodrigo le toca lavar su ropa toda la semana o a mí le toca lavar los platos en la semana o doblar ropa o lo que sea que les toque, ya ellos reciben una mesada y cómo administran ese dinero, cómo lo gastan, cómo tienen que saber cuánto cuesta una cosa, cuánto les sobra y así sucesivamente. Entonces nosotros todos los días, nosotros como seres humanos, incluso nosotros como adultos, aprendemos simplemente existiendo y relacionándonos en la sociedad. Así que nosotros lo que hacemos es que le sacamos provecho a cada una de esas cosas y lo convertimos en un momento y una oportunidad de aprender. Otra característica bastante particular es el tema del cumplimiento legal. Todos los países tienen o no una legislación sobre el homeschooling. En Estados Unidos, por ejemplo, está ampliamente permitido y hay diferentes formas de hacerlo y existe una libertad básica, prácticamente absoluta de que los padres puedan elegir la forma en que educan a sus hijos.
En países como el nuestro no está regulado como tal, pero eso es algo que vamos a conversar un poquito más adelante. Pero sí es importante que tomemos esta parte en cuenta cuando si vamos a tomar la decisión de incursionar o iniciar a educar a nuestros hijos en casa. Como todo en la vida, cualquier decisión de dónde nosotros decidimos educar a nuestros hijos y el tipo de educación que van a recibir, tiene sus ventajas y desventajas. Así como las escuelas, enviar a tu hijo a una escuela pública o privada, cada uno va a tener ventajas y desventajas de por sí. La educación desde casa o homeschooling también tiene ventajas y desventajas. Entonces yo voy a contarle un poquito de las que yo entiendo que son las ventajas y las que yo entiendo que son desventajas, para que ustedes más o menos hagan su propio juicio de valor y también sepan mi opinión al respecto. Vamos a comenzar con las ventajas. Las ventajas del homeschool yo entiendo que son más que las desventajas, personalmente, en cuanto a lo que es el aprendizaje personalizado. Cada niño es un universo, señores, un universo absolutamente completo. Y los niños aprenden de una forma diferente. Hay niños que son más hands-on, que necesitan hacer cosas más prácticas haciendo, que aprenden haciendo. Hay otros niños que son más de aprender leyendo, escribiendo, redactando, investigando, haciendo research. Hay otros niños que necesitan estar moviéndose constantemente. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que tomarlas en cuenta a la hora de nosotros educar a nuestros hijos, ya sea que elegir un colegio o una escuela público o privada o de nosotros educar en casa. Entonces, cada uno de mis hijos, por ejemplo, son absolutamente diferentes en ese sentido. También otra ventaja del homeschooling es el tiempo que pasamos en familia. No todos tenemos la dicha de dedicarle tanto tiempo a nuestros hijos porque tenemos o un trabajo de 8 a 5, 9 a 6 y tenemos que una vida un poco complicada, pero esto a mí por lo menos me llena de alegría de que yo tengo la oportunidad de pasar más tiempo con mis hijos, conocerlos mejor, compartir, aprender con ellos y de ellos aprender de mí también, compartir nuestras pasiones, pasatiempos y simplemente convivir y poder disfrutar uno del otro. Otra cosa maravillosa que tiene el homeschooling, que yo sé que es un reto para muchas familias, es el tema de la flexibilidad. Yo tengo la dicha de que puedo trabajar desde mi casa, tengo un horario flexible de mis labores saliendo de la casa, o sea que yo el 70% de las cosas a las que yo me dedico, que me generan dinero, ingresos para yo poder, ¿verdad?, mantener mi estilo de vida, el de mis hijos, lo puedo hacer desde mi casa. Entonces el otro 30, genial, tengo que salir una que otra vez, pero generalmente yo no tengo que salir más de mi casa a trabajar más que 1 o 2 días a la semana, lo cual yo entiendo y reconozco que es una bendición, pero sí da mucha flexibilidad porque no tiene la rigidez de un horario escolar, de que tienen que estar a las 7:30 de la mañana, tienen que prepararse, levantarse a las 6 de la mañana, no tenemos que perder tiempo en taponamientos en la calle, no tenemos que gastar dinero en gasolina y no tenemos que hacer una serie de rutinas que a mi entender hacían que uno perdiera mucho tiempo. Entonces puedo decir, ok, yo trabajo en las mañanas, puedo impartirle las clases a mis hijos, podemos hacer el homeschooling en la tarde, en las partes donde ellos necesitan de mí, porque eso es otra, homeschooling, eso es otra de las ventajas también. Después que los niños van creciendo y se van volviendo más independientes, porque esto los hace convertirse en individuos más independientes, enfocados en aprender de forma nata o natural para ellos. Yo no tengo que estar 100% sentada con mis hijos. Por ejemplo, en los momentos de lectura, yo no tengo que sentarme a supervisar, a verlos, a ellos leer. Sin embargo, puedo yo aprovechar el tiempo, yo también sentarme y leer cosas que a mí me interesan o de las que yo esté aprendiendo. Porque la vida, insisto, es un aprendizaje continuo y especialmente a gente como yo, me considero autodidacta, donde yo siempre estoy interesada en aprender cosas nuevas, diferentes y que me llenan de felicidad. Da la flexibilidad de que ellos puedan hacer sus trabajos independientes, lectura independiente, saben lo que tienen que hacer en los libros, después que ya obviamente ya tienen una rutina y son un poquito más grandes, saben lo que tienen que hacer y uno no tiene que estar 100% sentado encima de ellos. Sí implica hasta cierto punto una dedicación de tiempo, por eso lo vamos a hablar entre las desventajas.
También es un ambiente de aprendizaje seguro, donde uno les permite ser ellos. Eso para mí es sumamente importante. Mis hijos por naturaleza son personas curiosas, a los que les he permitido tener su propia opinión de cualquier tema del cual se está hablando. Aquí no hay temas limitados para ellos, pueden hacer preguntas sin miedo, pueden dar su opinión sin miedo, pueden interactuar con adultos y sus pares también sin miedo, sin limitación, porque desde el inicio le hemos puesto claro de que no hay preguntas estúpidas, no hay preguntas tontas y que su opinión es importante y lo que ellos piensen y sientan también es importante. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido en escuelas públicas, mis hijos tuvieron 2 años en escuela pública en Estados Unidos y en Nueva York específicamente, y aunque le tocaron escuelas geniales, al mismo tiempo el sistema mismo no permite que los niños puedan ser ellos mismos por las mismas reglas que se implementan en la escuela, en las aulas. Entonces, aquí nosotros podemos tener ese ambiente seguro donde se les permite ser ellos, se les permite cuestionar, se les permite debatir de una forma respetuosa siempre y se permite también que ellos formen una opinión y no estén de acuerdo conmigo como su instructora y como su madre también. Entonces, para mí eso es maravilloso porque no queremos niños, ni seres humanos, ni individuos sumisos que se dejen pisotear porque no está permitido llevar la contraria, aun cuando saben que el otro está equivocado o que no tiene la razón. Vamos a hablar ahora de las desventajas, porque sí, sí existen. Es un sistema donde a nosotros como padres específicamente nos requiere una carga mucho mayor de trabajo porque somos los encargados de crear el currículum, crear el plan de estudios que se va a utilizar para esa educación en casa. O sea, nadie va a venir aquí a decirte, mira Claudia, tienes que hacer esto, A, B, C y D. No, yo tengo que investigar qué es lo que cuáles son los conocimientos que debería tener mi hijo al finalizar este año escolar según su grado. Pueden ser superior, perfecto, pero ¿cuáles son las cosas mínimas que él debe haber aprendido durante este año escolar? En el homeschool eso es un poquito relativo porque especialmente según el tipo de homeschooling que tú elijas para tu hogar, para educar a tus hijos, porque si tú haces, por ejemplo, unschooling, no es tan estricto en cuanto a eso, sino que ese tipo de educación se va guiando según los intereses de tus hijos y de su ambiente, de cómo ellos mismos van guiando por qué es lo que quieren aprender y en qué quieren abundar en su proceso de aprendizaje. También otro tema que es sumamente controversial es el tema de la socialización. Es posible que según, obviamente, tu dinámica familiar, no es literal, pero según tu dinámica familiar, haya un tema con posibles limitaciones en cuanto a la socialización, porque cuando vas a una escuela, a un colegio tradicional, evidentemente estás socializando de manera forzosa con un montón de gente, tanto tus padres, que son los alumnos, como profesores, directores, personal en general de la escuela. Si tomas autobús escolar para ir a la escuela, estás socializando y así. Y es una forma obvia y tradicional de hacerlo. Y si nosotros como padres no buscamos opciones y alternativas para la socialización, pues entonces esa parte se puede ver limitada. Pero hay un montón de formas de cómo nosotros podemos socializar y no solamente socializar, porque la socialización no solamente es aprender a convivir con tus pares, que son otros alumnos, otros niños, sino que la socialización va más allá, adultos, envejecientes, niños más pequeños, niños de la misma edad, en el supermercado, cuando van, pagan, se desenvuelven, van a una tienda, van al cine. También las clases extracurriculares, donde que si está en clases de francés, también pueda y va de forma presencial. Los clubes también, tanto de deportes como de arte y bueno, según los intereses de cada niño. Otra desventaja, que también está en la ventaja, pero lo dejé de último, que puede funcionar como ventaja o desventaja, están los costos. Los costos, eso es un tema muy relativo, como todo.
pero es relativo porque depende mucho de tu poder adquisitivo. En el caso particular de nosotros, a mí, aquí en República Dominicana, y considerando los costos de una educación de calidad en una escuela tradicional, o lo que yo considero que es una educación de calidad en una escuela tradicional, que eso también va a ser relativo, va a depender de tu poder adquisitivo y de tus prioridades como padre, madre o tutor, es que se me hace mucho más económico. Aquí un colegio tradicional barato, o sea, barato, por niño en educación primaria está sobre los 150,000 pesos al año. Esos son cerca de $3,000 al año para los que no son de República Dominicana, tengan una idea de los montos en los que hablo. Y un colegio, escuela privada de calidad está sobre los 300,000 pesos al año, que son unos $6,000 al año por niño. Y esto no te incluye nada que ver con traslados, no te incluye nada que ver con uniformes que son obligatorios, no te incluye libros y materiales, en la mayoría de los casos no incluye los materiales que van a utilizar en la escuela, que uno tiene que adquirirlos y llevarlos a la escuela. Eso es papel de impresión, papel de colores, lápices, lapiceros, creyones y así sucesivamente. En internet, donde mi lugar favorito del mundo, ponen los costos potenciales del homeschooling como una desventaja, porque ellos lo ven como una desventaja en cuanto al homeschooling. Pero en cuanto al homeschooling, lo ponen como desventaja, ¿por qué? Porque a veces tienes que incurrir en gastos del currículum. Por ejemplo, si tú quieres comprar el currículum de tal marca, de tal compañía, de tal empresa que se dedica a eso, tiene unos gastos de unos cuantos cientos de dólares, los cuales obviamente solamente tienes que pagarlo una vez al año. Por ejemplo, recursos adicionales, los materiales que tienes que comprar para tener eso en casa, pero realmente, honestamente, solamente necesitas lo básico, o sea, no tienes que hacer todo una casa modelo y ponerlo tipo Pinterest, donde todo esté súper fabuloso y 8,000 colores de creyones organizados por colores y los marcadores y hojas de 8,000. O sea, podemos hacerlo con 2 libretas, lápiz, lapicero, una cajita de creyones, un pegamento pequeño y así, o sea, en mi opinión personal. A mí, insisto, mi opinión personal es que el homeschool sale muchísimo más barato, muchísimo más económico, específicamente en República Dominicana y en la forma en la que yo estoy haciendo. Que si tienes homeschooling, que para tú elegir currículums puedes, si lo haces desde cero, cada currículum, se encuentras un montón de material didáctico en el internet. O sea, hay un montón de páginas, incluso en páginas donde te venden currículums, tienen recursos gratuitos que puedes utilizar. Por ejemplo, yo elegí para math, o sea, matemática y language arts, los currículums de The Good and the Beautiful. Esto es una plataforma que les voy a dejar aquí el link, no está patrocinando este video para nada, donde ellos venden unos currículums, dentro de lo que cabe son costosos si lo cambia de dólar a peso, pero tienen también una versión digital gratuita que tú misma puedes imprimir en una compañía de impresión si no tienes impresora, o imprimirlo en casa y encuadernarlo tú misma en una de esas binders que son de aro, que es lo que yo hice. Entonces, ¿qué yo hice? Yo descargué su currículum gratuito, todo lo que tenían gratuito yo lo tomé gratuito. Compré solamente algunas pocas cosas, específicamente lo que está relacionado con las materias de español, que ya son libros locales que voy a utilizar, y también, pero eso es otro tema, y historia social dominicana, y ya eso es otro tema diferente. En conclusión, con relación a las ventajas y desventajas y lo que es el homeschooling como tal, esto es realmente una alternativa bastante flexible y que abre la puerta a la personalización de la forma de tú educar a tus hijos, permitiendo que nosotros podamos educarlos de una forma segura y que responda a las necesidades específicas de cada uno de nuestros hijos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la base legal del homeschooling, específicamente en República Dominicana, que es el país donde yo estoy viviendo en la actualidad. República Dominicana
no establece el homeschooling como tal en nuestras leyes, lo que significa que no está regulado. Pero, según la legislación de nuestro país, lo que no está expresamente prohibido está permitido. Entonces, ¿en qué se basan las familias de República Dominicana para realizar el homeschooling? Lo hacen en dos lugares diferentes, que básicamente dicen lo mismo de forma diferente, valga la redundancia. El artículo 10 de nuestra Constitución reza de la siguiente manera. De acuerdo a la Constitución de la República Dominicana, se garantiza a la persona tanto el derecho de aprender como la libertad de enseñanza. Entonces ahí uno tiene como una brecha para justificar poder hacer educación en casa o homeschooling en nuestro país. También la ley de educación, se las voy a dejar un link aquí por si la quieren leer completa, igual la Constitución. El artículo 4 reza de la siguiente forma. La educación dominicana se fundamenta en los siguientes principios. Enumera un viaje. Luego dice, G, la familia, primera responsable de la educación de sus hijos, tiene el deber y el derecho de educarlos. Libremente decidirá el tipo y la forma de educación que desea para sus hijos. No se diga más, vamos todos a hacer homeschooling. Entonces nosotros nos basamos en esas dos bases, en esa base legal para nosotros poder justificar la libertad de poder hacer homeschooling. ¿Qué encontré en mi proceso de investigación hace 2 noches? Este video está siendo grabado el sábado 10 de agosto. Lo encontré hace 2 noches, el día 8 de agosto del 2024, que hay un proyecto de ley para regular el homeschooling. Eso lo vamos a debatir en otro momento porque no me gustó para nada lo que leí ahí por la rigurosidad que quiere el legislador que propuso esa ley o reglamento, no me acuerdo. Creo que es un reglamento o una modificación a la ley de educación. No recuerdo el 100%. Igual se lo voy a dejar aquí también para que le interese leerlo. También tenga la opción. Pero no me gustó para nada porque lo vi demasiado riguroso, donde básicamente tú vas a educar a tu hijo según lo que a un colegio privado de aquí le dé su gana. Entonces, al final de cuentas, no estás teniendo la libertad de educar a tu hijo como tú lo entiendas, sino como entiende esa escuela o colegio privado al que tú tienes que adherir la educación de tu hijo. No me gustó, no lo consumo. Pero ese es debate para otro video completamente diferente. Entonces, como República Dominicana no tiene una regulación como tal de la educación en casa o el homeschooling, lo que las familias en República Dominicana hacen, y en Estados Unidos también incluso, es que contratan una escuela sombrilla. Una escuela sombrilla es la que como que nos avala el tema de los cursos, o sea, hace la función como una escuela, como si fuera un colegio privado o una escuela privada, donde nosotros inscribimos nuestros hijos y ellos avalan las calificaciones, la asistencia que nosotros como padres les remitimos para entonces ellos otorgarnos calificaciones oficiales y demás. Nosotros utilizamos en mi casa, por ejemplo, una escuela sombrilla que está constituida, no sé si es la palabra, o radicada, no sé, en los Estados Unidos y se llama Home Life Academy. Les voy a dejar aquí debajo el link de su website. Si usted, por ejemplo, en el caso de nosotros estamos haciendo primordialmente todo en inglés, pero si usted, por ejemplo, quisiera que su hijo haga curse sus materias en español, no hay ningún problema. Lo único es que ellos, me parece, si mal no me equivoco, igual les dejo nuevamente, le digo el link de la plataforma de ellos aquí debajo, es que cursen la materia de inglés en uno de sus, una de las materias que los niños tengan inscritas sea el inglés. Ellos, nosotros, el costo de nosotros, por ejemplo, como familia, se los voy a dejar detallado aquí en una imagen, pero si mal no me equivoco, fueron $250 por los 2 niños el año escolar entero.
Ellos, cuando tú terminas el año escolar, si tú quieres retirarte, que fue lo que nos sucedió a nosotros la primera vez que hicimos homeschool con ellos, lo que hicimos fue que solicitamos la documentación de los niños. Me disculpan si el procedimiento ha cambiado de allá para acá, pero ellos nos enviaron, por ejemplo, las calificaciones y con una especie de certificado donde decía que fulanito de tal aprobó tal curso, si mal no recuerdo. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, volver a poner a sus hijos en la escuela normal aquí, yo no he hecho ese proceso porque mis hijos pasaron de hacer homeschool en esta escuela sombrilla para luego pasar a inscribirse en una escuela norteamericana, escuela pública norteamericana, para luego en este momento inscribirse de nuevo en esta misma escuela sombrilla. O sea que a mí no me ha tocado hacer ningún tipo de papeleo para acreditar eso en la MESID no, en el Ministerio de Educación, perdón, el MINER, que es el Ministerio de Educación Local de República Dominicana. Si mal no me equivoco, es que ellos te envían la documentación homologada y nosotros como padres, esa documentación que ellos te envían, tienes que convalidarla en el Ministerio de Educación. Si alguien ha hecho el proceso, les agradecería que deje el procedimiento aquí debajo en los comentarios. El tratamiento de los niños que hacen homeschooling en este tipo de escuela sombrilla o básicamente que hacen homeschooling en general en la República Dominicana, se le da un tratamiento de estudiante extranjero. O sea que los niños que quieran volver al sistema tradicional van a estar con sus calificaciones como si estuvieran estudiando en Estados Unidos. Si utilizan, insisto, por lo menos esta escuela sombrilla en la que yo tengo mis hijos inscritos, entonces cuando quieran volver tienen que hacer el proceso igual que si fuera un estudiante extranjero. Les invito a que igual visiten este link que dejé aquí debajo con la información del lugar por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Cada país va a tener una metodología totalmente diferente. Hay países que ya lo reconocen, que sí está en sus leyes, tiene reglamentación y todo. Pero en el caso de nosotros, eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, ¿por qué nosotros decidimos hacer homeschooling? Nosotros como familia, Claudia Espinal y sus dos niños de 8 y 12 años. Nosotros decidimos hacer homeschooling en principio por el tema económico, si soy 100% honesta. Eso fue como un gran incentivo. ¿Por qué? Porque los colegios, como dije al principio del video, están impagables. O sea, los colegios privados donde yo, o sea, a los que yo más o menos me interesaría por la calidad, ¿verdad? Las cosas que yo espero que mis hijos obtengan. Entonces, están insoportablemente caros, donde para tú poder tener dos niños estudiando en inglés, o sea, como primer idioma, o colegio bilingüe o monolingüe, no hay forma, o sea, humana de yo, o sea, entiendo que es demasiado dinero, o sea, es mi opinión personal, insisto, que yo tenga que pagar 500,000 pesos anuales por dos niños, 600,000 pesos por dos niños, pesos dominicanos, se me hace una locura, o sea, más todos los gastos adicionales que mencionamos al inicio de este video, o sea, yo no puedo. Segundo, la experiencia en escuelas públicas y en colegio privado aquí también antes de nosotros en los Estados Unidos, para mis hijos en cuanto al bullying no fue la mejor. Mi hija mayor, en todos los años de escolaridad, de todas las escuelas públicas y privadas dentro y fuera del país, ha sufrido bullying y los colegios no siempre lo han manejado de una forma eficaz. Segunda razón o tercera razón va dinero, bullying, por lo cual mi hija me pidió ser educada en casa. Tercero, a los niños no siempre se les deja dar su opinión, a los niños se les educa en la mayoría, y insisto, hay escuelas y hay escuelas, hay colegios y hay colegios, donde no está permitido la curiosidad, no está permitido tener su opinión, no está permitido tener una opinión diferente a la profesora, porque están criados como en masa. No te educan para el éxito, te educan para emplearte, para tú ser esto, aquello, lo otro. No,
no necesariamente incentivan la creatividad, no necesariamente te permiten ser tú mismo. Siempre tienes que encajar en unas etiquetas que ellos necesitan que tú tengas. Y a mí no me parece eso correcto, ¿verdad? Cuarto, yo tengo un niño con una condición de salud especial que afecta también su desempeño en las escuelas. Aquí, en las escuelas en los colegios privados de República Dominicana, que recientemente abordé y los pongo en contexto, Rodrigo padece una enfermedad que se llama distrofia muscular de Duchenne, que para quienes no sepan, es una enfermedad que deteriora los músculos de quien la padece. Es decir, que es progresiva, se va poniendo peor, peor, peor cada vez y los niños pierden la habilidad para caminar a temprana edad. Dicho esto, es evidente que él necesita escuelas adaptadas a su discapacidad, lo que significa que eso implica rampas, ascensores, que su curso por lo menos esté en un primer piso y que él pueda participar, convivir, socializar, la tan anhelada socialización, él pueda tener acceso a eso en el patio como sus pares, en la misma dimensión que sus pares. Entonces, muchos colegios con los que me comuniqué le comentaba de la situación, que si había alguna posibilidad de que el curso, el aula de mi hijo estuviera en un primer piso, ya que su escuela o colegio no estaba adaptado para personas con este tipo de discapacidad, de movilidad. Y la respuesta en todos fue que no, que los cursos estaban en un segundo o tercer nivel, pero que no importaba porque él solamente tendría que subir una vez y luego bajar. No sé si me entienden la magnitud de la situación. Entonces, mi hijo no iba a poder bajar al recreo, a la hora de almuerzo, como le llaman aquí, o sea, no iba a poder disfrutar con sus compañeros, con sus pares, con sus supuestos iguales. El horario ese de diversión y que los niños tanto esperan el día entero bajar a jugar, a comerse su merienda. No, mi hijo iba a tener que comerse su merienda solo en el aula para no tener que volver a bajar, para volver a subir, para volver a bajar, o sea, ayudándonos ahí. Entonces, a mí se me hace eso una locura, sin mencionar que de entrada te estoy diciendo que él no puede subir o no podría en algún momento subir las escaleras. Entonces, ¿cómo lo van a subir? ¿Cómo va a ir al baño? ¿Cómo va a tener independencia? En ese caso, yo celebro la educación norteamericana. Por ejemplo, las escuelas sí hacen un plan de educación individualizado donde cada niño o la escuela se adapta a las necesidades específicas del niño, ya sea con servicios adicionales. Por ejemplo, Rodrigo en Estados Unidos y Nueva York tenía una paraprofesional, lo que nosotros en República Dominicana le llamamos profesora sombra, y todo eso está cubierto por el Estado. ¿Por qué? Para darle cierto grado de apoyo, pero al mismo tiempo permitirle la independencia, de que él pueda ser una persona independiente y valerse por sí mismo dentro de lo que su condición de salud se lo permite. Entonces, aquí no, si yo necesito una profesora sombra, eso es otro de las cosas que me hicieron, y va de la mano con el tema económico, que me hicieron también irme por lo del homeschooling. O sea, si yo quiero una profesora sombra, yo tengo que pagar una profesora sombra. Y ver si el colegio entiende que él necesita una profesora sombra, porque todo eso tiene que ser aprobado por ella. Entonces, no. Entonces, en ese plan de educación individualizado que recibimos nosotros, mientras Rodrigo estaba en su escolaridad en Estados Unidos, estaba terapias, una serie de terapias que las recibía dentro de la misma escuela y como parte de su educación también. Nunca fue puesto en otra aula de niños especiales, ni fue excluido de ninguna manera de ninguna actividad realizada en el colegio, en su escuela, lo que también permite que no solamente él se beneficie de sus compañeros, sino de que sus compañeros también sepan y sean más empáticos, conviviendo con personas con otras condiciones y normalizando también que otras personas también tienen condiciones y que puede ser cualquier cosa, sea los mismos niños con autismo. En su clase habían varios niños con autismo, estaban todos incluidos, todos participaban, todos iban. Entonces recibían sus terapias dentro de la escuela también, o servicios adicionales que Rodrigo no llegó a recibir, pero que en algún momento lo iba a necesitar.
y todo eso aquí no existe. O sea, no existe. Ni siquiera en los colegios donde tú pagas $500,000. Nada de eso existe. Entonces, eso fue definitivamente una razón bastante grande. También, entre las cosas que se habló en este último año, mientras yo, conjuntamente con sus profesores, sus psicólogos, su terapeuta, la directora, la jefa de educación inicial, conversamos es que Rodrigo, igual sus médicos, que Rodrigo en algún momento no va a poder participar en una jornada normal de escolar. Es decir, él no puede estar desde las 6 de la mañana, salir de la casa a las 7 de la mañana, para poder llegar a la escuela a las 7:30 de la mañana y tener una tanda escolar rigurosa, sentado, prestando atención de una manera muy cuadrada, diría yo, por un largo periodo de tiempo. Él no puede estar sentado de 7:30 de la mañana, un break de receso a las 10:30, 11, y luego seguir hasta las 2, 3 de la tarde en un colegio o una escuela normal, que es demasiado deteriorante para él, es agotador, y entonces eso impide que él pueda realizar otras actividades que quizás lo llenen más de alegría y de felicidad que estar todo el día frente a una maestra contándole cosas. Entonces, respeto muchísimo cada quien su opinión, pero ese es el caso, insisto, muy particular de mi hijo y de sus necesidades, tanto de salud como de aprendizaje. Y por eso es una de las cosas por las cuales nosotros decidimos hacer homeschooling. Otra cosa también que a mí pues, particularmente me parece genial es el tema de la flexibilidad. Yo tengo la dicha y doy gracias a Dios de que puedo trabajar de mi casa y de donde a mí me dé mi gana. O sea, yo puedo irme este fin de semana, me puedo ir esta semana a trabajar a Bonao, que es una ciudad del interior, me puedo ir para Jarabacoa, que es una montaña, me puedo ir a la playa a trabajar. Yo lo puedo hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque mi trabajo me lo permite. Pero también quería tener un sistema educativo o una forma de educar a mis hijos donde ellos también puedan irse conmigo y disfrutar. Si yo voy a estar trabajando en las terrenas, en la playita, tomar clases abajo de una matita de coco, una mata de limones o donde sea, vámonos al parque, vámonos a la playa, vámonos al malecón, frente al mar a tomar nuestra clase de hoy, nosotros pudiéramos hacerlo. Porque la vida es demasiado corta para tener que estar con tanta, o sea, de una forma, vivir de una forma tan cuadrada, sin disfrutar cada uno de nuestros días. Específicamente para mi hijo, que ya de por sí le toca una vida muy difícil con la condición que padece, porque eso es constantemente visitas a médicos, especialistas, terapia y un largo etcétera de cosas que nadie quisiera tener que vivir y mucho menos a tan corta edad. Y la idea es que podamos disfrutar su infancia tanto como lo sea posible para que cuando esos momentos de dificultad que a todos nos llegan, porque yo te puedo asegurar que a mí me han llegado, o sea, recordemos esos momentos maravillosos. Finalmente, quería hablarles del tipo de método o enseñanza que nosotros vamos a aplicar en nuestra casa. Yo voy a dejar algo claro, o sea, el homeschooling te deja una puerta abierta para que tú puedas reestructurar todo en la medida en que va sucediendo. Yo puedo ahora mismo estar diciéndoles aquí, publicar este video y nada de lo que yo le estoy diciendo está escrito en piedra. O sea, yo puedo decirte en el día de hoy, nosotros elegimos un método de enseñanza ecléctico donde voy a combinar algunas cosas según las necesidades de cada uno. Por ejemplo, vamos a tener una forma más tradicional o estructurada con relación a lo que es matemática, o la matemática siento que es importante, no imprescindible, pero sí importante. Vamos igual a tener de una forma estructurada lo que es Language Arts, que es lengua y literatura en inglés, que van a estar cursándola también de una forma estructurada, ambos con un currículum que se llama The Good and the Beautiful. Voy a hablar en el siguiente video un poquito más, voy a enseñarles los currículums cuando ya tenga todo impreso. También voy a enseñarles los materiales y todo lo que compré, pero eso es otro video completamente diferente. Pero ya todo lo que tiene que ver ciencia lo vamos a hacer un poquito homeschooling o Charlotte Mason ahí combinado, donde esté guiado por los intereses de cada uno de mis hijos. Vamos a tener el arte también guiado según sus intereses. Rodrigo quiere, por ejemplo, tomar clases de robótica y ese va a ser su escenario de socialización también, porque ahí va a estar compartiendo con niños, con sus pares de su edad,
de una forma extracurricular o de una materia optativa, sería el nombre. Va a tener ahí su oportunidad de socialización y también de aprender algo que le interesa y que también es importante y que entra en lo que es el STEM. Va a tener también clases de natación y acceso a eso es como PE o ejercicio, como le decimos, la clase de deporte. Va a tener la clase de deporte y el movimiento del cuerpo. Igual nosotros aquí en casa hacemos terapia física, que eso también cuenta para él como eso. A mí me está muy interesado en todo lo que es el yoga, pilates y todas esas cosas. Bueno, pues si quiere hacer yoga, igual hacemos unas sesiones de yoga por la mañana, que yo de todas formas la hago. Y ella lo que hace es que se une a esta parte de mover el cuerpo en cualquier escenario. Yo quiere estar en clase de música, él está muy interesado en tocar la guitarra eléctrica y quiere piano. Entonces vamos a ver de qué forma también lo incluimos en nuestro currículum de clases, la música. Van a aprender español también de una forma ligera para que él aprenda a leer en inglés, porque él se alfabetizó completamente en inglés y aunque él de forma autodidacta y ha mostrado interés y ha intentado hacerlo y lee un poco bien en español, pero vamos a robustecer eso un poquito, que se pueda alfabetizar y sepa redactar correctamente también en español. Mía por igual, que sí sabe leer y escribir perfectamente sin faltas ortográficas en español, pero vamos a tenerlo ya para que aprendan un poco sobre gramática en español, insisto, de una forma muy como que leve, sin tanta estructura. Vamos a aprender también, ellos tuvieron 2 años en Estados Unidos aprendiendo sobre historia norteamericana, entonces vamos a tener historia social dominicana para que aprendan sobre su país, geografía dominicana también, que lo vamos a hacer de una forma más hands-on y más práctica, donde nosotros tenemos la oportunidad de viajar alrededor de nuestro país para conocerlo y disfrutarlo. Entonces eso va a ser una forma bastante interesante de hacerlo. Y les iré mostrando cómo lo hacemos en próximos videos en la medida en que vayan surgiendo las situaciones. Mía quiere aprender francés. La idea es que haga un curso de francés presencial. Aquí nosotros tenemos la dicha de tener la Alianza Francesa Dominicana, la República Dominicana, donde yo estudié también cuando no tenía su edad, yo era adolescente, ya más grande, pero sí, ella puede hacer un curso de francés perfectamente, quiere también seguir practicando flauta, porque ella en la escuela de Nueva York, ella estaba en la banda de la escuela y tocaba flauta y es algo que le apasiona muchísimo y eso también lo vamos a hacer de forma presencial, donde también ella tiene la oportunidad de socializar y con sus pares y un ambiente diferente al de la casa y eso siempre es positivo. Ya el tema de todo lo que tiene que ver con currículums lo voy a manejar en otro video porque se me hizo que este quedó muy largo y lo ideal es no cansarles y también poderles mostrar una vez tenga todo impreso y el espacio de homeschool de mi casa seteado y listo para comenzar, que si Dios quiere va a ser ya en septiembre, donde nosotros daremos formalmente inicio a nuestra año escolar en nuestra casa. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda encender las notificaciones si ya estás suscrito y si no suscribirte a mi canal porque vamos a estar hablando mucho de homeschooling, que yo sé que hay muy poca información al respecto en español y yo iré compartiendo mis experiencias personales, mis humildes opiniones y recursos tanto pagados como gratuitos que pueden encontrar en el mundo maravilloso de Internet. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.